bienvenidos a todas, todos a este live sobre ginecoecología. Hoy vamos a estar conversando sobre acompañamiento de procesos de forma integral desde la mirada de la ginecoecología, y tengo una invitada especial que en breve se va a estar sumando, que es Daniela Galloso. Ella es colega sintotérmica, colega ginecológica, ginecoecológica, y es médica ayurvédica. Y bueno, en su camino se encontró con la ginecoecología y se dedica hoy full a la ayurveda y a la ginecoecología. Así que además de ser una gran amiga mía, quería invitarla a que nos comparta su visión sobre este arte y cómo lo lleva a su consultorio actualmente, quizás para inspirar a otros profesionales de la salud, sea la rama con la que sea que trabajen, ¿sí? Pueden ser médicos, pueden ser psicólogos, pueden ser acompañantes terapéuticas, pueden ser terapeutas menstruales, lo que fuese, a sumar esta mirada como una herramienta súper poderosa y revolucionaria a sus acompañamientos individuales o grupales. Así que ahí vi que ya está Dani y la voy a invitar. A ver. Mientras, les agradezco si me cuentan. Ahí está Dani. Hola. Hola, ¿cómo ¿Cómo va? andás? Bien, bien, ¿vos? Bien, buen día. Ahí Ahora está. cachito la cámara. Ahí estamos. Bueno, les estaba chusmeando un poco de quién sos, qué haces acá, qué vamos a hacer acá en este vivo de hoy. Ujú. Y justo le estaba pidiendo a las personas que nos cuenten si nos escuchan bien. ¿Vos me escuchás bien? Súper, Buenísimo. está súper, súper. Me Eh, alegra, en el último video me costó entrar y dije, ay, espero que funcione todo. Vamos. lo logramos. Bueno, Dani, mm, les contaba que además de ser muy amiga mía, sos médica Ujú. y te dedicas específicamente a la ayurveda. Gracias Ujú. a quienes nos están No, es casi dando feedback, gracias. vamos. Eh, y bueno, les contaba que en tu Ujú. camino te encontraste con la ginecología y que hoy vamos a hablar de eso, de cómo lo llevas al consultorio, de qué te pasó a vos con esta visión. Ujú. Así que, ¿en qué momento de tu carrera o de tu formación como médica, quizás empezar esto con algo más histórico, pensaba que es Ujú. lindo a veces encontrarse con esos comienzos? ¿En qué Ujú. momento fue que te encontraste con el Ayurveda? Bueno, fue en realidad por un proceso personal Ujú, de salud ujú, que me terminó como de entregar a los brazos de la Ayurveda, como que ya algo venía ahí ujú, leyendo, interesándome, había ido a un ujú, retiro y yo tuve neuralgia del trigémino, ujú, que bueno, es algo que se cursa con muchísimo, muchísimo dolor neuropático, que es de los más terribles dolores. sí. Eh, y eso hizo que me convierta, digamos, como en paciente en general, Ujú, pero en paciente de Ayurveda para buscar alternativas que la medicina convencional no me estaba facilitando, digamos, como la respuesta de la medicina convencional me llevaba a ujú, lugares que eran incómodos por otras cosas, efectos adversos de ujú, medicación, incluso justo que hoy vamos a hablar de esto, ujú, pero eh, digamos, como invisibilizaba mi cualidad de ser ujú. cíclica, ¿no? Ujú, Como claro. todo esto encontré en la respuesta de la medicina convencional. Yo recién recibida, no, mentira, me estaba por recibir ese mismo año, o sea, unos meses después me recibí Ujú, de médica en la ujú, UBA. eh, ujú, y me pasa esto, bueno, con todo el estrés y todo, claro. y me llevó a eh, consultar a la Ayurveda. En ese momento yo dejo las pastillas, o sea, venía tomando pastillas Ujú, ujú, anticonceptivas ujú, por un montón de años, y en ese momento dejé las pastillas anticonceptivas y me encontré con la Ayurveda, me encontré como con un gran oasis de, ok, hay otras ujú, respuestas ujú, posibles. ujú, Eso también
al recibirme ahí cerquita y empezar a hacer el internado, Ujú. me encontré también como con la necesidad propia y también como al retornar a mi ciclo, ¿no? Después de un montón de años de pastillas, retornar a mi ciclo y eso también trajo una creatividad distinta, una conexión distinta con mi ser más profundo, más real, más auténtico mío. Y todo eso creo que hizo un poco que empiece a cuestionar al sistema bajo el cual yo había estudiado y me había formado. Claro. Y bueno, primero apareció mucha frustración, por suerte la Ayurveda como que estuvo ahí cerquita justo en ese momento de apertura, entonces pudo como alojarme a mí, a mis dudas y a mi, bueno, falta de encontrarme con lo que pensé que me iba a encontrar cuando me iba a recibir, ¿no? Y Claro. dije, no, ¿qué es esto? Y bueno, ahí empecé con la Ayurveda, me formé. Sabes que no Y tenía presente que también, digamos, estabas en ese proceso de estar tomando pastillas sí, anticonceptivas, ¿no? Como, sí. bueno, súper llamativo, digo, por cómo también las pastillas hacen que no podamos responder hormonalmente al estrés, ¿no? Y Entonces, yo en este momento yo las dejo, bueno, por recomendación de mi médica Ayurveda, ujú, eh, y en ningún momento de la carrera, y en ningún momento antes, y en ningún momento de consultas ginecológicas, me habían ayudado a llegar a esta claro, reflexión ujú, y había tenido un montón de problemas antes también. claro, Incluso me había acercado a mi consulta de mi ginecóloga de ujú, siempre a decir, che, me parece que voy a dejar las pastillas porque, no, vos qué querés quedar embarazada ahora que te estás por recibir. O sea, como, esa era la respuesta. claro, Siendo que, qué sé yo, o sea, yo era una mm, persona que estudiaba, que de hecho me dedicaba a la salud y ujú, me ujú, estaba manifestando ujú, con ganas de dejar las pastillas y bueno, la recomendación fue mejor que mm, no, claro. ¿viste? Hoy lo pienso y digo, Dios. No, y además como la ignorancia generalizada y yo creo que muy a propósito, ¿no? Del, bueno, de las farmacéuticas en relación al impacto que tienen las pastillas anticonceptivas a todo nivel, pero digo, que hayas tenido este proceso de dolor tan terrible en un Ujú, momento de mega estrés, tomando ujú, pastillas anticonceptivas, no es como una cosa separada de la otra, ¿no? para nada. Porque, bueno, de hecho hay todo un capítulo del libro, viste, de Sarah E. Hill, Ajá, el libro este que dice Tu cerebro cuando tomas pastillas, sí. que habla de que perdemos como la respuesta del cortisol al estrés, que uno Ujú, dice, bueno, cortisol, estrés, ¿no? Como que lo tenemos medio relacionado a algo malo, pero bueno, claro, porque en exceso o crónico es malo, pero necesitamos que exista, ¿no? Esa respuesta para justamente que no sea todo el resto de nuestro sistema el que recibe los palos. Y cuando tomamos pastillas, eso, bueno, vuela. Pero claro, no, y esta aparte de los ejes información como no está. hormonales, Sofi, como es como cortarle uno de los cablecitos, y no, Mal. bueno, no pasa nada, ¿cómo? Si todo está conectado a eso, ¿viste? Como, no, pero cortás acá y la luz se sigue prendiendo, más o menos, fíjate, como que hay un cortocircuito ahí, entonces, Re. sí, en el mejor Y de los casos se sí. prende la luz, pero bueno, ¿A qué costo también, no? Porque sí, ujú. eso. Y estaba pensando más o menos cuánto tiempo después de que ya venías con el Ayurveda, porque digo, la ginecología, dentro de como mi creación de este neologismo y de este abordaje, surge también a partir de la Ayurveda, ¿no? Ujú, Es como ujú. ahí, como la madre de este abordaje. ¿Y en qué momento de tu proceso y de tu sí, momento como dentro de tu práctica Ujú. como médica apareció ginecología y dijiste voy a hacer esta formación? Bien, y como a los 2 años de mi recibida, déjame pensar. Sí, como a los 2 años de mi recibida, yo, bueno, ya estaba atendiendo Ujú, em, como médica, digamos, orientada a la medicina ayurveda y sentía que me quedaba corta de recursos. mm, Como ahora cuando vos me invitaste a hacer este divo, no, estuve, y de hecho estos 10 minutos que tuvimos ahí de espacio estuve como ahí
rememorando algunas cosas. Y sí, como que quería buscar otros recursos y todos los que había encontrado, que tenía más a la mano por la formación convencional, no me, no me estaban dando lo que estaba buscando, no sabía bien qué estaba buscando en verdad, pero sí, digamos, como sentía que en el consultorio me quedaba corta, la medicina ayurveda digamos, como me hacía total sentido. Yo hoy en las consultas digo, mi enfoque principal es la medicina ayurveda porque sus bases me hacen total sentido y sobre esas bases puedo desarrollar de acá al infinito, pero sí había algo de la no sé si de la profundidad, pero sí de la llevada a cabo, de la llevada a la práctica, que la medicina ayurveda se convertía como o se llevaba a la práctica completamente como una medicina complementaria, ¿viste? Como, ok, yo puedo ayudar a esta persona que está recibiendo esto del sistema médico y vemos cómo podemos, bueno, acompañar y colaborar. completar el abordaje, porque en Claro. general el abordaje en la mayoría de los casos es bastante corto, ¿no? Como una visión muy corta, entonces como rellenar eso que falta o intentando paliar incluso algunas cosas que para mí yo ya sabía y con mi intuición sabía que hay algunas respuestas del sistema médico no solo eran incompletas, sino que estaban erradas, pero me faltaba mucho recurso, porque ahí también pensando en esto y lo primero que después de ahí me llamó la atención la ginecoecología, te leí, dije, es esto, es por acá, yo ya había tomado, no, había ido eh, a un taller de tantra, nada que ver, pero dije, che, me resuena esto, ¿no? Como viene por este mismo lado, wow. Y bueno, ahí implicaba, para anotarme, implicaba conocer el método sintotérmico, que yo no había tenido contacto hasta el momento. Entonces, esto me parece súper crucial que lo sigas compartiendo así, digo, como la necesidad de pasarlo por el cuerpo, que yo con el Ayurveda algo de eso tenía caminado, como pasar por el cuerpo, pero poco en relación al ciclo. Sí, registros sensibles, sí, bueno, obviamente como el enfoque de Ayurveda, como otras medicinas holísticas, son en pos de la autogestión de la salud, son con una mirada más hacia la fisiología y no hacia la patología, ¿no? Entonces esto yo ya tenía recorrido, pero bueno, lo primero que tomo después de este interés es el método sintotérmico y wow, ¿qué es esta información concreta que la puedo ver en un gráfico y que, ¿no? Como, y me está hablando de mí, cosas que yo no sabía, que yo ya tenía un recorrido como por fuera, y ya, bueno, después de dejar las pastillas, había recorrido un poco esto de, mirá todo lo nuevo, entre comillas nuevo, pero que me perdí por tantos años que tengo acá. Bueno, el método sintotérmico me dijo, mirá todo esto que no sabes todavía. Entonces yo ahí ya igual había tomado la decisión de anotarme a la formación de gineco, y por eso me vi obligada a hacer el método, lo cual fue un regalo hermoso. Y bueno, así es como llego, así es como fue mi interés. Y después en la formación fue como recontra superada la expectativa, porque lo que me encontré ahí y que fui pudiendo aplicar a la par en el consultorio, porque yo ya estaba con mi práctica, entonces fue enorme. Y lo que a mí, esto que te decía antes, como que hasta ese momento la aplicación de la medicina ayurveda me había dado más una noción, como en una esfera más complementaria, como de ayuda. Claro. Esto me permitió como hacer entrecruzamientos mucho más profundos y conocer bueno, ahí nombraste, pero como yo me había anotado, Carmen Baljovet, Lara Bryden, Jolie Bryden, como, no sé, un montón de gente, investigador, personas, mujeres,
investigadoras, Ujú. Médicas también, médicas, ¿no? Como, investigadoras zarpadas, pero mm, zarpadas, que hacen también investigación ujú, científica y que intentan como recorrer un camino poco recorrido, porque no está subvencionado por farmacéuticas, porque no está subvencionado por nadie más que por ujú, nosotras, ¿no? ujú, Que es el recorrido científico de fuera del patriarcado y del sesgo de género, ¿no? total, Como, bueno, total. este es el tipo de información que yo sé leer por mi formación médica convencional, Ujú. pero esto no está en ninguna guía, No, no está en ninguna, o sea, en ninguna formación de especialistas de residencia está esta sí. información. Es Entonces, tremendo eso, ¿no? Como, digo, y es resarpado que vos como médica lo digas, ¿no? ujú, Porque, digamos, yo como eh, usuaria de la medicina, ¿no? También por mis propios temas de salud, y también por la existencia, ¿no? Ir a la ginecóloga y llamar en coche a lo largo de la vida. eh, ujú, Siempre fue muy difícil como encontrarme con médicas que puedan eso, como tomar en cuenta una visión integral, ¿no? ujú, Y creo que es como lo que la mayoría de las personas sienten en el sistema de salud. Eh, y bueno, también por esta cosa como extractivista y productivista, no solo desde los médicos hacia los pacientes, sino hacia los propios médicos también, ¿no? ujú. Que es tremendo, ¿no? El quemo que se vive. Pero digo, si me parece re poderoso esto que estás diciendo, porque que lo diga un médico formado en el sistema de salud, eh, tiene una fuerza porque lo estás hablando desde adentro también, ¿no? Y Ujú. es muy, muy fuerte, ¿no? Que no, que la falta de actualización, ¿no? Que tiene sobre todo la ginecología, ¿no? Es como, Sofi, pensaba esto, como pensando también en amigas, conocidas, ¿no? Como de la carrera, podés tener re buena voluntad, podés ser re buena persona y podés como querer hacer, digo, el porque a bien. veces tenemos como el ginecólogo, ¿no? El Sí, chabón ginecólogo es un, bueno, hay de esos, pero también hay la persona con buena voluntad que quiere, pero esto no sale en las revistas, digo, como no está en las guías. no, Son otros artículos, es otra investigación sí. científica que como un montón de cosas en este sistema patriarcal Mm. está bajo digamos, como en una Una oscuridad. sombra, sí. Sí, en una Bueno, sombra. de hecho leía ayer, Dani, un posteo de Miriam Al-Dib Ah, porque Mendiri, publicó, hizo esta tesis, sí, qué sí, genia. que acaba de, ¿no?, lanzar su tesis doctoral, que o sea, para mí es una referente súper poderosa. Ella es médica ginecóloga española, no me acuerdo en qué parte de España está, no sé si Granada, bueno, y es una grosa, una referente tremenda en el mundo ginecología, desde esta visión, eso, como divulgadora, Ujú, pedagógica, y que se centra mucho como también en divulgar, y de hecho yo recomiendo sus textos en mi formación, por divulgar esto, los sesgos de género en la medicina, los sesgos que tiene también la supraespecialización y cómo eso deja de lado la integralidad y en mundo hormonas, mundo ciclo, mundo personas que tenemos ovarios, útero y ciclo, es como completamente crucial que la mirada sea integral y no supra renega re hiper especializada, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, que me voy por las ramas, ella decía como lo difícil de que le dieran bola, ¿no? Con esta investigación que ella hizo sobre cómo impacta el COVID y la vacuna del COVID, ujú, ¿no? En el ciclo menstrual ovulatorio, que ujú. jamás en la vida se hizo una prueba piloto antes de lanzar la vacuna, ni después de Pero a mí lanzada, se les ocurrió y como, no. fíjate todas las otras cosas, o sea, la vacuna es algo que fue
en un momento muy particular del mundo. Entonces, y fue en un momento también donde ahí vamos deconstruyendo algunas cosas, entonces se pudo hacer eso, pero ¿qué otros, todos otros procesos antes y cosas más pequeñas que a nadie se le ocurrió a estudiarnos a las personas con ciclo? Y No somos sé, la mitad de la población, ¿no? Como... pero sí, pero cosas como vos nombrabas, me Delirio. acuerdo, ahí también estando en la formación, como que yo después le di algunas otras vueltas al ayuno intermitente, que ya para la Ayurveda es algo como bueno, pero tiene sus grises o su aplicación. Sí, sí. Entonces yo ya venía con eso y vos trajiste esto está estudiado en hombres y en mujeres Mujeres. posmenopáusicas. ¿Por qué será? Obvio, es mucho más fácil al estudio estudiar personas que no tienen ciclos de cambio tan cortos como las personas con ciclo menstrual ovulatorio. Es más fácil, pero así más fácil te estás perdiendo un montón de información. Sí, no solo perdiendo un montón de información, que re sí, ¿no? Como sobre la salud de las personas y el impacto benéfico que podrías darles, sino que les está, digamos, la ciencia no nos está teniendo en cuenta No, y nos está te está pasando impidiendo te está pasando mismo una respuesta tratar que no es para vos. claro, mismo tratar como los efectos secundarios o los Total. efectos adversos de COVID o la vacuna de COVID, ¿no? Por el hecho de cómo impacta. No, como que en ese momento un montón de mujeres empezaron a decir, che, después de la vacuna me pasó esto, me pasó esto, me pasó esto. Y era como, no, bueno, descartadísimo. ¿No? Como no es lo importante ahora lo que te pasa a vos. Y digo, si aunque sea tuviéramos como integrada la mirada de la ciclicidad del ciclo menstrual ovulatorio, por lo menos digo, si estuviera más integrada como a nivel sistema médico, por lo menos estaría la duda, ¿no? Y Se no caería el de Maduro que hay que descarte, ¿no? informarlo, ¿no? De ver tanta repetición de esto, en vez de Claro, ningunear, mínimo. como no, es otra cosa. Sí. Sí, y esto que trae Sofi, me gustaría decir como Carme Valjovet tiene también mucho en sus libros y la he escuchado en algunas entrevistas, habla mucho de esto, de los estudios como tienen un sesgo de género gigante, que ella es investigadora, bueno, es médica, endocrinóloga, investigadora muy zarpada, dejó de buscar publicar porque donde publicaba es el mismo, o sea, como el filtro y las decisiones que se toman en relación a esos artículos también es en el sistema o sea, como es una mirada patriarcal, son las mismas personas que deciden darle fluir a esa información. Y esa es la información que nos baja, por lo menos a nivel facultad, ¿no? De medicina Bueno, y a nivel tremendo, ¿no? formaciones. Incluso te iba a decir, mira, ahora hablando, se me ocurría que yo buscando esto, que ahí encontré la gineco en algún momento, y seguí buscando, en algún momento me anoté a cursar ¿cómo es? Psiconeuroendocrinología. Ah. Endocrinología. Que hay varias formaciones ahí. Y bueno, yo por otras cuestiones no llegué a hacerlo completo, pero nos ha llegado información y mismo yo he estado presente y no están actualizados. O sea, es una disciplina para la medicina que es como Nueva. una buena, abrimos nuestra mente y entendemos que todo esto está conectado. Vos vas y hablan del ciclo con la información vieja, no actualizada, hegemónica, ¿sí? Entonces, si en estos lugares que supuestamente es mucha En la gente, vanguardia, ¿no? claro, No. estudiando como la integralidad del ser, tampoco nos tienen en Bueno, cuenta, tenemos que ir a rasgar, a buscar a es un... que no hay formaciones profesionales en Argentina desde el ámbito médico sobre el ciclo menstrual ovulatorio actualizadas. No No, existen, no. Uh-huh. no existen. ¿No? Estamos como Sí. muy tipo a contracorriente por ahí, y digo, yo toda la gente con la que yo estudié, con la que yo sigo estudiando, con la que me sigo formando, están en España, en Australia, Uh-huh. en Nueva Zelanda, alguna Uh-huh. en Estados Unidos, pero es como imposible conseguir formarse en esto en el país y en Sí. Latinoamérica en general, pues por supuesto por el sesgo político-económico que
que implica ser o existir en el sur global, ¿no? Como ahí hay un tema sociopolítico como crucial. Pero digo, hoy en día, con la globalización que hay, con internet, con todo, ¿no? Diríamos, bueno, lo tenemos mucho más accesible, bueno, no, ¿no? Ujú. Y eso, o sea, es constitutivo al sesgo de género y al machismo y a la misoginia estructural, Ujú. ¿no? De Ujú. el mundo y de la medicina en particular, porque yo he hecho en mi libro, en Anatomía del Placer, cuando arranco a hablar de ginecología, hago como un repaso histórico y digo, o sea, la ginecología, ¿no? Ujú. Viene de un tipo que Sí, torturaba a mujeres claro. racializadas, ¿no? Y se apropiaba de su conocimiento. Entonces, bárbaro arrancamos, ¿no? Como, y aunque sea para hacer honor, ¿no? Digo, hoy en día a todas las personas y los cuerpos que atravesaron el horror, aunque sea Ujú. desde ese lugar, sería importante criticarlo. Y de hecho pasa mismo dentro de los feminismos, Ujú. que, que esta temática sigue siendo como una subcosa, ¿no? Como sigue estando como, bueno, eso no es muy importante, ¿no? Porque no es urgente, ¿no? Como, ¿qué es urgente? El aborto. Bueno, sí es verdad, por supuesto, ¿no? Bueno, y ahora, ¿qué es lo que empezamos a poner en primera plana? En primer plano, bueno, la campaña contra la violencia obstétrica y neonatal, pero digo, seguimos, Ujú. que es sumamente importante, por supuesto, ¿no? Ujú. Pero seguimos en esas instancias muchas veces de tener que luchar por lo básico, ¿no? Entonces, que es, no, o sea, tener el acceso a decidir, a la educación sexual, a Bueno, información completa sobre anticoncepción, a no vivir violencia ginecológica, obstétrica y neonatal, ¿no? Seguimos luchando en lo básico, con lo cual digo, no es que no entiendo bueno, por pero eso qué, también. ¿no? Pero bueno, está bueno como empezar como a empujar la discusión y por eso también mis ganas de, digo, más allá de que nosotras lo conversamos un montón y tuvimos y tenemos un montón de espacios de intercambio, de cowork y de todo, que la gente del sistema médico escuche a colegas, me parece como crucial para también entender, como para de repente espejarse, y por eso también me parece re potente tu voz. Voy a virar un poquito la conversación, Sí. ahora me quedo con Ujú. ganas de charlar de Ujú. todo, Ujú. así que tenemos que seguir con esto, Otro. tenemos que repetir. Pero bueno, con una pregunta para virar un poco la conversa e ir cerrando este ratito que teníamos hoy, que lo extenderemos en otro momento. Tenía ganas de preguntarte lo siguiente, Dani, que me lo miro el machete. Eh, ¿Dónde estaba esto? ¿No? Como tenía ganas de preguntarte, como, ¿cuál es la diferencia más grande que vos, como profesional de la Ujú. salud, notás, ¿no? Ajá. En las personas que llegan a tu consulta, Ujú. cuando empiezan a entender su salud ginecológica, ¿no? Desde esta sintonía y observación, ¿no? Que trae la ginecología, como más allá del diagnóstico en sí, sino como empezar a apropiarse y a poder hacer, ¿no? Como en pos de sí Ujú. mismo, ¿no? Ujú. Bueno, esto ya en el comenzar, ¿no? De la consulta hay un trabajo menos para mí, siento, Ujú, que es como el compartir esto de autogestionarse en ujú, salud, que es lo más fuerte como personas ujú, y digamos, pensando en nuestra salud propia es lo más fuerte que tenemos, es no mm, corrernos de este lugar de autoridad, ¿no? mm, Como de nuestra propia autoridad. ujú, Entonces, eso siento que las personas que ya vienen así, yo me relajo un poquito. Viste, como que, ok, dale, compartamos este intercambio ujú, donde yo, con lo que yo estudié y mi práctica y mi experiencia y mi conocimiento, voy a poder intercambiar con vos que estás ujú, parada en tu cuerpo ujú, y me estás contando lo que a vos te pasa. Entonces, ahí ya es otro tipo de conversación que yo,
es, digamos, hacia donde yo siempre intento llevar Ujú. la consulta, como los Ujú. seguimientos largos, intento que Claro. esto se lleve a este lugar. La persona que ya viene con un conocimiento, es como si, bueno, me juntara a hacer como un intercambio, yo lo siento Ujú. así, como un intercambio de saberes. Como vos me contás lo que tenés de tu registro, del ciclo, de tu, no sé, cómo ves tus fluidos, cómo sentiste que te cambió la Ujú. energía en tal o cual Ujú. esfera, Mm. cómo sentís tu síntoma, en qué momento, Ujú. como todo esto es mucho más fácil, es como que está pasado en limpio, Claro, ya, claro. ¿viste? Porque también resulta de que si vos no venís con ese recorrido, a veces te es difícil Mm. identificar lo que está ¿Qué es lo que pasa? molestando. Claro. ¿Sabés que te sentís mal? Porque eso, bueno, como sabes que no estás a gusto, que no estás cómoda, cómode, pero cuesta tal vez identificar. Cuando ya tenés un Mm. recorrido, Mm. ni hablar como en esto, en la observación de tus momentos del ciclo a todo Ujú. nivel, ¿no? Como a Ujú. nivel psíquico, a nivel físico, a nivel Ujú. espiritual, si querés, Ujú. como todos estos cambios vos podés puntuarme y señalarme qué es lo que vos te Ujú. está molestando, qué es lo Ujú. que estás observando, qué es lo que querés cambiar. En Mm. cambio, quien todavía no hizo ese recorrido, a veces es, che, Dani, como siento esto o veo este síntoma y Mm. ahí empezamos como a, Mm. a indagar sobre, Ujú. sobre eso. A veces, o sea, digo, como hay de las dos formas y hay un montón en el medio, es un espectro de, Ujú. bueno, obvio, como cada persona en el mundo es la Mm. consulta, pero muchas veces el síntoma y viene la Ujú. persona que no ha hecho ningún recorrido, ese síntoma que la lleva a consultar es el que, como me pasó a mí la neuralgia del Ujú. trigémino, es el que después te lleva Abre. por un recorrido a Mm. conocer. Entonces, Mm. bueno, nada, a Mm. mí yo la verdad que honro todos los procesos y esto me lo recuerdo y lo tengo muy presente en las consultas, cada Mm. persona y su proceso, la encuentro en algún momento del Mm. camino y esto es Mm. una Hermoso. espiral y es también cíclico, digamos, con el proceso vital de cada Mm. persona, Mm. pero puede ser que eso, que vos no tenías idea del ciclo, que venís tomando Mm. pastillas como venía yo hace Mm. 10 años, no tenés idea, y eso es lo que Mm. te trae acá, entonces yo aprovecho todas las oportunidades para poder Mm. transmitir esto. Mm. Y Eso me parece, permiso, Dani, muy hermoso lo que decís, porque yo lo diría de esta manera. De repente, no es lo, no es lo mismo buscar ni la persona con que viene, ¿no? A la consulta, ni quienes acompañamos, eh, como algo es como atender a tientas, ¿no? Como con los ojos cerrados, ¿no? Bueno, más o menos esto, por más o menos lo que toco, ¿no? Y de repente es abrir los ojos y decir, oh, bueno, a ver, vemos todas las propiedades de lo que está pasando, ¿no? Lo que se ve, lo que no se ve, lo que intuimos, y esto en relación tanto desde quien acompaña, y desde quien practica, en este caso la medicina, la ginecología, como desde quien la trae, ¿no? Desde quien se trae a estos espacios. Y esto que vos le llamabas como intercambio de saberes, me parece como re importante porque no le quita autoridad a tu rol, ¿no? Sino que le eleva la autoridad interna de la persona, ¿no? Y a la vez de que no quitar autoridad al rol médico, sí relaja ese lugar del tener que saber todo, responder. ¿sí? Ujú. Sino que, o sea, bueno, yo estoy leyéndote, estoy interpretando, o sea, todo lo que vos traes no es, no, listo, vos tenés esto y haces esto, y eso mil millones de veces no funciona, ¿no? Entonces a veces es como, bueno, a ver, escuchemos, acompañemos, yo desde mi saber, vos desde tu saber de dentro, como que cambia completamente, ¿no? La visión de quién sabe y cómo sabe. Y esto que dice tu marido acá en el chat, otro Ay, no, no. médico que queremos Ah. mucho, me parece muy, muy bello esto del que no sabe lo que busca, no entiende lo que encuentra, me Y eso es parece re fantástica, de la medicina como de la anamnesis, ¿no? Como cuando claro. aprendimos ahí en semio, pero va perfecto para esto. Pero Como... bueno, la parte como semiológica de la medicina me parece algo como, bueno, a recuperar un montón y que se Re. trata mucho de eso, de la escucha, de qué pregunto, de cómo busco Ujú. también, Me y que gustaría tanto la suplir. ayurveda, ¿no? Como la ginecología nos llevan mucho a ese lugar.
Sí, me gustaría como transmitir esto que vos ¿Sí? en otro momento también me preguntabas como qué le diría a mis colegas, Ujú, ponele, ¿no? Y siento que es un poco esto. Yo sé que hay muchas personas interesadas en mejorar su práctica, que hay muchas personas interesadas en estas temáticas, que hay mucha buena voluntad también, digo, ujú, porque a veces ponemos como, bueno, el médico es esta persona que no le interesa ujú, que puede ser en muchos casos, pero ujú, también eso está y está reforzado por un sistema de salud que ujú, funciona mal. O ujú. sea, como que está mal, que no da el tiempo para poder hacer una buena anamnesis, no da tiempo para hacer todo esto que yo hago en la Total. esfera privada, digamos, en mi consultorio. Entonces, siento que estas herramientas de la ginecoecología son Mm, herramientas contundentes, mm, es un camino de apertura, como fue para mí, como de apertura mm, a, ok, toda esta ujú, investigación científica que yo sé leer, que yo conozco, mm. también existe para esto, que está mucho más alineado y Claro, ajustado a la realidad, o sea, como a la persona, al humano real, ¿no? Y no claro. al humano sobreadaptado a lo que es funcional hoy. Entonces, eso existe Mm, y podemos acceder a eso y no quiere decir, o sea, nada de esto nos baja eh, mm, como autoridad ujú, desde la formación que ya tenemos, sino que ujú, nos aporta todo un canal de nueva información y de nuevos recursos para poder, aunque tengamos estas 2 horas o toda la hora con la que yo atiendo porque estoy en lo privado, o ujú, tengamos 20 minutos para atender. Digo, como ujú, también es una herramienta que con las posibilidades que tengamos hoy nos va a nutrir. Y me parece re importante como empezar mm, a destejer y empezar a reconocer que hay un sesgo de género increíble y que hay una mm, invisibilización de la mitad de la población, como dijiste vos, de procesos muy importantes, centrales para la salud de la mitad de la población. tremendo. Entonces, bueno, nada, me parece crucial. Vos ahí estás como con esta Ujú, semana de ginecoeco, que yo también quiero decir que yo también la hice. ujú, Después de un par de años de hacer la formación, dije, Sofi, ¿me puedo meter como para, ujú, no sé, refrescarme y también como intercambiar con quienes estaban ahí? Siempre me ujú, trae cosas muy potentes, lindas ujú. Qué y hermoso. sirven la práctica, o sea, me renuevan la práctica eso. Ujú, Entonces es tal vez un primer pantallazo que ya nos da un montón mm, de información y nos abre, por acá, no mm. sé, mira esta autora, mira aquella autora, Sí, sí. en lugares donde la convencionalidad y donde nuestro camino que ya está caminado, tal vez no nos va a llevar. Sí, ¿Sí? Entonces me total. parece Buenísimo. interesante como por intuición o por algo que te llame, como Sí. a ver qué pasa de este lado. Sí, la búsqueda de algo más, de algo diferente, de algo que haga sentido, ¿no? Porque algo te llevó también a acompañar la salud como médico, como psicólogo, como acompañante terapéutico, como lo que sea. Y me parece como que es ese fuego también de investigar, porque un ser humano es siempre diferente, ¿no? Así que Ujú. hermoso eso que traes. Así que para cerrar este vivo, gracias Dani por A tu vos, tiempo y por Tom, tus por palabras. todo. Vamos a repetir porque me quedé con ganas de charlar mil. Ujú. Invitarles a la semana de introducción a la ginecología aplicada, que va a ser ahorita en abril, el 9 de abril creo que empieza, o sea, falta muy poquito, tienen una semana todavía para anotarse, que son 4 días, jueves, viernes, después sábado, domingo descansamos como Dios manda, y lunes y martes Hermoso. Ni termina. procesamos, ¿no? Sí, Como nos acabamos sí, tiempo. ahí digerimos, ¿no? Pues si no es Ujú. demasiado. Y donde vas a ver un pantallazo de ginecocología, de método sintotérmico aplicado según esa visión, de registro menstrual y biohacking menstrual, le decimos también, y de fertilidad, ovulación y aplicación clínica de todo esto. Y está a un precio súper accesible justamente para que eso te metas, investigues y tener ese primer pantallazo de cómo es esto, porque la formación es larga, la formación que yo doy es larga y está espectacular, pero quizás no Espectacular. sabes bien todavía, ¿no? De cómo enseño y lo Ujú. masa total que son mis formaciones, así que venite a la semana y ahí te vas a enterar, porque la mayoría de la gente que viene a la semana se anota la formación. Es lo que pasa y es lo que me encanta, Porque es tener muy tiempo, potente la tener espacio información, para Sofi. Ujú, estudiar. Así que ujú. bueno, y eso, y vuelven las alumnas también, así que imagínense que poderoso también es tener un Ujú. espacio para eso.
Gracias a todas las personas que nos acompañaron, que nos están dejando ahí comentarios hermosos sobre el Dharma, sobre el camino. Y gracias, Dani. Y bueno, las seguimos. Chau, Un Sof. abrazo grande. ¡Mua! Chao, chao.